me quisiera recordar que hoy vamos a ver ese mismo caso, pero cuando las muestras eran pequeñas. ¿Sí? Hay una tablita, que es la tabla de Student. ¿Sí? En esta tablita van a poder obtener el equivalente al valor de Z, que en la tabla de Student se llama T. ¿Sí? Les pongo la formulita para recordar lo anterior. O sea, la media aritmética de una población era la media aritmética de la muestra más menos Z sobre el distribuido estándar de la muestra sobre el raíz n, siendo n el tamaño de la muestra. En el caso que n sea menor de 30, se usa la tabla de Student. Y en la tabla de Student esta fórmula 1 se convierte en esta fórmula 2, que paso acá a transcribir, que es mu media aritmética más o menos t por s de la muestra dividido raíz de n. Esta se convierte en esta cuando n es menor de 30. ¿Cómo se busca en la tabla? En la tabla se busca igual que en esta, igual que en la primera, en función del alfa. El alfa era el nivel de error. El nivel de error, como no sabemos para qué lado está el error, si para menos o para más, se divide en la mitad. El alfa se divide en alfa sobre 2 y alfa sobre 2. ¿Tiene la tablita a mano, la ayuda? Sí. Bueno, fíjense, arriba, en la zona superior de la tabla, aparecen los valores ustedes vieron que la tabla arriba es así, como es una tabla de dos colas, esto es alfa sobre 2 y esto es alfa sobre 2. O sea, esta superficie es alfa sobre 2 y esta superficie es alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, un error del 0,05, significa que acá quedó 0,025 y de este lado quedó 0,025. Pero nosotros entramos con el valor que figura en la cabeza de la tabla. Y entonces ponemos 0,065. Imagínense que el n sea 20. Nosotros entramos acá en la columna esta con el n. Y este n que pongamos acá es n menos 1. N menos 1. O sea que si nosotros trabajamos con 20 acá, buscamos 19 acá, vamos acá, y cuando intercepta con esta columna, este es el valor de t. Este es el valor de t. ¿Sí? Tomemos un ejemplo cuando habíamos trabajado con alfa, pero para n mayor que 30. Un ejemplo. Si me lo leen, les pongo un ejemplo para estudiar. A ver, en voz alta, si me lo recuerdo. Un ejercicio que habíamos hecho la clase anterior. Se desea conocer cuál es el valor de la media aritmética de una población, etcétera, etcétera. Se desea conocer la media de n igual 100, media aritmética de 70 kilogramos. ¿Qué era 70 miligramos? 70 kilogramos. Se desea conocer. Entonces se desea conocer la media aritmética del peso de una población, sabiendo que la
media aritmética de una muestra de tamaño, De 100. o sea, en este caso era en el 100, 100. La media aritmética 70 kilogramos. la media aritmética de la muestra, o sea, esta XM, ¿era 70? Sí. ¿Y el desvío estándar? 10. 10. 10. Bueno, entonces ahora un nuevo enunciado que diga así: se desea conocer cuál es la media aritmética del peso de una población, sabiendo que la media aritmética de la muestra es 70 kilos, con un desvío estándar de 10 kilos, y la muestra tiene un tamaño n igual a 20. Entonces, muy sencillo, reemplazamos acá mu 70 más menos, busquemos el t. ¿Cuánto da con? Recuerden que tienen que traer acá con n-1 en esta columna y dirigirse de izquierda a derecha para interceptar la columna del alfa definido. Hemos definido para este un alfa también, igual que en el anterior. ¿De cuánto era el alfa anterior que habíamos considerado? 4. Sí. 4. Bueno, Cuatro. en este caso vamos a trabajar con 5. Entonces todo esto va a ser n20 y alfa 5 por 5. Entonces, en este caso, ¿cuánto daría acá? Fíjense en la tabla, dígamelo. 19. ¿20930? Sí. 2,0. Pero, profe, buscó el número 19 porque es n-1. Sí. Y el número que tiene que ser, dijo 0,025. No, 0,05. 005. Fíjense que en la tabla lo está dividiendo ellos. Ah, acá está. Y me da 0,2,0. 930. 203. 930. 930. 9093. Bien, entonces reemplazo este valor acá por 10 dividido raíz de 20 y opero. ¿Cuánto me da esto? Más solo esto. Debe ser, esto aproximadamente debe ser 4. ¿Esto cuánto es todo esto? ¿4 y pico? 4,47 la raíz de 20. 10 dividido ese valor. 2,23. 2,24. Por este, por 209. 4,68. 4. 4,68. Bien, entonces es 65, 32.
acá, entre estos dos valores, va a estar la media aritmética con una muestra chica. ¿Esto me dijiste que era 468? Sí. Bueno, entonces es 70 más 468 y 70 menos 65 ¿Eh? ¿Está? ¿Cuánto daba con el anterior valor cuando trabajábamos con N100? Con N100 daba. Daba 72,06 y 67,94. Fíjense que al trabajar con una muestra más grande, con esta trabajamos con n igual a 100. En este caso con n igual a 20. Fíjense que con n de 100 las dos cotas están más juntas. Cuanto n es mayor, cada vez se acercan más y más. ¿Entienden? Como trabajamos con 20, se abre. Perdón, profe, lo que no entendí es por qué usamos la segunda hoja en vez de la primera. Porque la primera hoja tiene el alfa repartido. En la otra tenemos todo el alfa anulado. Está bien. Bueno, queda claro cómo se trabaja con Student, ¿sí? Profe, perdón, ¿puede realizarlo de nuevo? Revisarlo. Realizarlo otra vez. Bien. Esta es la fórmula, esta es la fórmula que habíamos usado antes. Sí. Cuando n era mayor de 30. Cuando n era mayor de 30, usábamos el valor z. Sí. Y buscábamos z en la curva de Gauss. Bien. Ahora que n menor de 30, tenemos que usar otra tabla distinta, que es la denominada tabla de Student. Esa tabla de Student está representada acá. ¿Y cómo se busca? Se busca con el tamaño de la muestra menos 1, ubicás acá, trabajamos con 20 menos 1, 19, e interceptamos con la columna donde diga el alfa. Alfa 0,05, n menos 1, 19, y se intercepta con este valor. Este valor es el t, que viene acá. Fíjense que esta fórmula y esta son iguales. Simplemente que en este caso trabajamos con Gauss y acá trabajamos con Student. Bueno, ¿todo bien acá? ¿Alguna duda de esto? ¿Habíamos quedado en alguna otra cosa la clase anterior? Yo me quedé con esto. No sé si se me quedó. Sí, sobre las monedas, profe. ¿Sobre? Las monedas. Sobre las monedas. Yo les había dado un trabajo práctico. No, Para había que lo dado hicieran el sábado a la noche. 3 ejercicios, sí. ¿Sí? Bueno, ¿lo vamos a hacer ahora? ¿Quién de todos? Ay, no, no. Profe, saco una foto. Ahora yo digo una cosa. Gracias. Ustedes saben que todas estas fotos las tienen en lo que yo bajé en el... Porque, les explico, con toda franqueza y todo amor, yo bajé todo eso para que ustedes, además de estar en clase, tengan la posibilidad de verlo en el portal de la GN. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a ver entonces lo que sí les pido que me repitan. Yo voy a poner la fórmula.
Les pido ahora que me den el enunciado que yo les di a ustedes. Un odontólogo coloca 6 implantes a distintas personas. 6 implantes. Con probabilidad de éxito de 0,9. Se desea conocer qué probabilidad hay de que 4 de 6 tengan éxito. Probabilidad De que 4 de 6 sean exitosos. 4 de 6, más o menos 4 de los 6. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 6 sean éxito? 4 De de los los 6. O sea, acá está pidiendo, Por lo menos 4. vamos a ver. Si dice 4, es exactamente 4. Le digo, ¿cuál es la probabilidad de que 4 implantes sean exitosos? Eso es 4. ¿Sí? Ahora, si el enunciado hubiese sido por lo menos 4. Pero que sigue. A ver, ¿cómo sigue? ¿Qué probabilidad de que por lo menos 2 Ahora tengan sí. éxito? Bien. Y la otra parte dice qué probabilidad que los últimos 3 tengan Bien, éxito. entonces hay 3 preguntas. Entonces la primera es exactamente 4. ¿Cuál es la probabilidad que de los 6, ¿sí? haya 4 exitosos? ¿Se ubican? Hace 6 implantes, que 4 de los 6 sean exitosos. ¿Sí? Bueno, muy sencillo. Reemplazamos acá. Sub 4, la probabilidad de 4. N, ¿cuánto es N? 6. 6. Factorial. 4. 6 menos 4, 2. Factorial de 2. Por P, ¿cuánto es? 0,9. 0,9. A la cuarta y 0,1 elevado a la al cuadrado. Bueno, a ver, factorial de 6 sobre factorial de 4 me queda 6 por 5. Sí. Y abajo me queda factorial de 2, que es 2 por 1, que es 2. Por 0,9 a la cuarta por 0,1 al cuadrado. Y sigo operando. 32, 15 por 0,9 a la cuarta es 0,81 por 0,81. Debe dar 0,60 y pico, ¿no? 0,65. 0,65. ¿Y acá cuánto me da? 0,01. Bueno, hay que operar ahí. ¿Cuánto es? 0,028. 0,028. 98. 98. Redondeaste, ¿no? 98. ¿Estamos? A mí me dio 0,975, pero está bien, redondearon. Entonces, este es el resultado. O sea que exactamente de los 6, 4 sean exitosos, es eso. O sea, prácticamente el 10%. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es la probabilidad Que por lo menos dos por lo tengan. menos haya 2 éxitos? Bueno, vamos a anotarlo acá y vamos a traducirlo. Por lo menos 2 éxitos. Por lo menos 2. Yo voy a plantear todas las posibilidades habidas y por haber. La probabilidad total, o sea, igual a 1, es porque algo de lo que pongo a continuación va a suceder. Algo va a suceder. ¿Qué puede suceder? Que no haya tenido ningún éxito. Bueno, es poco probable, pero implantó a 6 y todos fueron fracasos. Es una posibilidad. Que tenga un éxito, que tenga 2. Y
la otra es que sean todos exitosos. Hacen los 6 implantes y todo fantástico. Algo de esto va a ocurrir, y por lo tanto la probabilidad de un suceso seguro es 1. Bueno, ahora vamos a analizar esto. Que haya por lo menos 2 éxitos, por lo menos. ¿Cómo lo interpretan ustedes? De 2 para arriba. Muy bien, muy bien. O sea, por lo menos significa, este es el menos, y de acá para allá. O sea que tendría que hacer la suma de todas estas probabilidades, empleando cada fórmula. Una fórmula para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 y sumarlas todas. ¿Ves? Pero yo puedo usar el camino más fácil. Porque acá tengo que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 fórmulas como esas, y sumarlas. Acá tengo 2 nada más. Entonces me conviene hacer este más este y restárselo a 1. ¿Sigue? Ustedes pueden ir por los 2 caminos, los 2 les tienen que dar igual. Pero ahí ustedes es donde se dan cuenta, en función de lo que tienen que trabajar, por qué camino les va a resultar más sencillo y con menos probabilidad de error, porque hay más probabilidad de error haciendo todo esto que haciendo esto. ¿Está? Y el otro es. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? Tendría que hacer este P sub X se va a transformar en P sub 0. Voy a hacer para P sub 0. Me queda 6 factorial. Factorial de 0. Factorial de n menos 0 por 0,9 a la 0 por 0,1 a la sexta. ¿Digo bien? Sí. 6. Bueno, Bien. y acá sigo. Factorial de 6. 6 por 5, n menos 0, n6. O sea, este se va a simplificar con este. Y me queda 1 sobre el factorial de 0, que era 1, siempre era 1. Sí. Por lo tanto, todo esto es 1. Ahora tengo que hacer por 0,9 a la 0. ¿Cuánto es 0,9 a la 0? 1. Cualquier base elevada a la 0 es 1. Entonces esto es 1. Y 0,1 a la sexta, ¿cuánto es? Es muy bajito, ¿no? Debe ser aproximadamente 0,00000 y así. Fíjense, 1 por esto y esto lo saco, me da más o menos esto, que es una probabilidad de 1.000.000. O sea, que de las 6 no tenga ningún éxito, prácticamente es imposible. Es muy baja la probabilidad que un odontólogo hace 6 implantes y los 6 le fracasan. ¿Estamos? Este es P sub 0. Ahora tengo que calcular P sub 1. Oiga, vamos a calcular P sub 1. P sub 1, P sub 1. Entonces acá es 6 factorial de 1 factorial de 5 por P a la 1 por Q a la quinta. Y esto me da todo esto a la 6 por 0,9 a la 1, 0,9 por Q a la quinta, 0,1 a la quinta.
¿Y esto cuánto es igual? ¿0,1 a la quinta cuánto es? 5,4 por ahí exacto. Es 0,00001, ¿no? Esto sería, este sería 0,1 al cuadrado, al cubo, a la cuarta y a la quinta. Ahí está. Y esto multiplicado por 6. Entonces esto me da 0,0000406. Entonces P sub 0 ¿cuánto era? Prácticamente 0, muy cerca de 0. Y este me da 0,000. ¿4 ceros o 5 ceros? 4. 5. 6. Sumo este que es prácticamente más 0, esto, y se lo resto a 1. Entonces me va a quedar que esa probabilidad, la que busco por lo menos 2 éxitos, o sea, puedo ponerlo así, x mayor o igual a 2, x mayor o igual a 2, va a ser 0,99994. O sea, la probabilidad que por lo menos tenga 2 éxitos, yo puedo hacer la suma de todo esto, o puedo hacer la suma de estos dos y restárselo a 1. De las dos formas me tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Profe, sumaste los dos resultados de P0 y P1 y Exactamente. a 1. P sub 0 a P sub 1. Fíjate, yo tengo esta ecuación. A ver, si no recuerdo cuestiones de extensión naturales. Si todo esto es igual a 1, ¿cuánto vale esto? Significa que P sub 0 más P sub 1 es igual a 1 menos P sub 2, Pero me resultó más sencillo ir por este lado. Sumo esto, se lo resto a 1 y tengo lo que me interesa, que es esto. Profe, ¿me podría explicar cómo hizo ahí? Porque yo multipliqué 6 por No me 0,9. equivoqué ahí. 6 por 0,9 por 0,1 a la quinta. Y me dio A ver, 5. vamos de a poquito. ¿Esto está bien? Sí. Es Aquí 6. se da 6. Después me queda P, que es 0,9 a la 1. 0,9. 0,9. Y este es Q. Q, ¿cuánto vale Q? 0,1. 0,1. 0,1 a la quinta. 0,1 a la quinta. ¿Qué te da? Puede haber un 0 más, un 0 menos, puede ser. 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5. ¿Y no es esto? Pero no tenemos que multiplicar después eso. Y lo multiplico 6 por esto. ¿Y el 0,9? 6 A ver. por 0,9. 6 por 0, 0, da esto. Pero el 0,9. 6 por 0,9 por 0,0. Ah, vos decís que nos olvidamos de multiplicar por 0,9, que es prácticamente 1. No va a cambiar mucho, pero hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Fíjate. Porque a mí me da cuenta. 0,9 prácticamente, bueno, casi 1. Entonces 6 por casi 1 sigue siendo 6. Hagan todo esta cuenta, a ver si concuerdan acá con el compañero. 6 por 0,9 por 0,1 a la quinta. ¿Cuánto le da?
0,00054. Más o menos. En lugar de 6, 5,4. Multiplicaste 6 por 0,9 por 0,1 a la quinta. Sí, no tomé medio del 5,4 por 10 a la menos 5. No, que no tenés que hacer 5,9. Tenés que hacer 6 por 0,9 por 0. Sí, pero es lo mismo, nomás que al hacerlo por 10 a la menos 5 no tomé ese valor y ahí me perdí. Bien, fantástico. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Cuánto te dio César? No sé, 0.00000. 0,54. Sí. Está bien, listo. Bueno, acá la pregunta era por lo menos 2 éxitos. Si yo hubiese preguntado que haya a lo sumo 3 éxitos, a lo sumo 3 éxitos, significa 3 o menos de 3. Entonces hubiese tenido que sumar P sub 0, P sub 1. P sub 2, P sub 3. Nos conviene hacer P sub 4, P sub 5, P sub 6. Eso lo deciden ustedes. Si yo hubiese preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que todos sean fracasos? Todos sean fracasos. P sub 0 solo. Si hubiese preguntado, ¿cuál es la probabilidad que sean todos éxitos? P sub 6. Porque sobre los 6, 6. Algunos me miran con perplejidad, como diciendo, ¿este hombre qué me dice? ¿Entienden o no entienden esto? ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Está? ¿Hay un resultado que dio 0,99994 o es 44? 0,9. Sí, porque es 1, era 1 menos esto. Esto era todo muy chiquitito, casi 0 esto, por eso me da 0,9999. Ah, ¿Eh? Por eso me da este valor, porque, a ver, de vuelta, yo tengo que averiguar esto, ¿de acuerdo? Me resulta difícil hacer todo esto, y voy por el camino más fácil. Sumo estos dos, se lo resto 1 y tengo esto. P sub 0 y P sub 1 hemos demostrado que era muy pequeño, casi 0. Entonces 1, sacándole un valor muy próximo a 0, me da esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Ya les digo, puede ocurrir que les pida exactamente, a lo sumo o por lo menos. Y ahí ustedes tendrán que ver qué eligen para sumar. Bueno, vamos a pasar a otro tema ahora. Claro, el 3, profe, fueron 3 ejercicios. ¿Eh? El 3 dijo, ¿cuál es la probabilidad a lo sumo haya 3 éxitos? Si yo pregunto a lo sumo haya 3 éxitos, significa que es a lo sumo, no más de 3. Entonces es 3 más 2 más 1 más 0. Que puedo ir por este lado o puedo sumar 4, 5 y 6 y todo esto restárselo a 1. Siempre restamos. A veces tenés que sumar, depende. No, me refiero a lo que usted dice que recién hizo P0, P1. 1 igual a más B. Sí. Si yo quiero averiguar A, ¿cómo hago esto? A es igual 1 menos B. ¿Está? Si yo quiero averiguar esto, tengo que hacer A es este B que está sumando pasa al otro lado restando. Bueno, les decía que vamos a pasar a otro tema que es lo que se llama prueba de hipótesis. Que
es fundamental en la investigación científica. Ustedes saben que el progreso en la ciencia se hace a través de experimentos, ¿sí? Desde Galileo hasta la fecha, se hacen experimentos. ¿Qué es hacer un experimento? A ver. Voy a hacer un experimento. ¿Qué quiere decir eso? Una prueba. En términos muy generales, hacer un experimento es llevar a cabo una acción, cualquiera fuera, cualquiera, y evaluar los resultados de mi acción. Por ejemplo, yo tiro una moneda al aire, mi acción, y evalúo los resultados. Sale cara o seca, es un experimento. ¿Sí? Pasa una persona a mi lado, yo la insulto con mi acción, y veo si reacciona o no reacciona, hice un experimento. O sea, un experimento es hacer algo y ver qué pasa con lo que yo hago. ¿Está? En términos muy generales. ¿Qué hacen los investigadores científicos? Por ejemplo, quieren introducir una nueva droga en el mercado. ¿Qué hacen? Arman dos grupos, por ejemplo, bastante parecidos. Supónganse que quieren introducir una droga para bajar la presión. ¿Está? Entonces arman dos grupos de personas que parten de la misma presión. ¿Sí? Supónganse que si una presión normal sea 8 de máxima, no, 12 de máxima y 8 de mínima. ¿Sí? Bueno, igualan a los dos grupos. A un grupo le dan un placebo y al otro grupo le dan una droga activa. Ese es el experimento. El experimento es, en lugar de pegar una trompada o tirar una moneda, ¿qué hacen? Le dan una droga. Y después ven qué pasa en cada grupo, si bajó o no bajó la presión. En general, la investigación científica, sobre todo en el campo de la farmacia o de la bioquímica, es así. Se hace algo y se evalúa lo que pasó. Eso es hacer un experimento. Y el primer experimentador, para que venga al caso, fue uno de los primeros, no sabemos si exactamente, pero fue Galileo Galilei, hacía digamos, en el plano inclinado, hacía mediciones de la velocidad donde caía un cuerpo. Tomaba medidas, etcétera, etcétera. Fue uno de los pioneros de lo que se llama la cinemática, ¿no? El movimiento de los cuerpos. Después vino Newton también con sus experimentos, etcétera. ¿Sí? Bueno, está claro que es hacer un experimento. Es hacer algo y evaluar lo que hice. El investigador lleva a cabo algunas acciones y evalúa los resultados. Eso es hacer experimentos. Bueno, ¿cómo empiezan los experimentos de los investigadores? A través de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una opinión, una conjetura que un investigador tiene con respecto a cómo van a suceder las cosas. Por ejemplo, una hipótesis podría ser: las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Verdad? Entonces, esa hipótesis siempre se formula de manera afirmativa. ¿Qué quiere decir afirmativa? No en términos de pregunta. ¿Serán las mujeres más inteligentes que los hombres? No. El investigador se juega y propone eso. Después lo pone a prueba. ¿Está? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una conjetura, es una opinión que un individuo, un investigador, tiene acerca de cómo van a funcionar, qué fenómenos, cómo se van a producir los fenómenos que él provoca. ¿Está? Más o menos, sí. Ahora, lo interesante del caso es que no pone a prueba la hipótesis que él formula, sino pone a prueba una hipótesis que se llama hipótesis nula. La hipótesis nula niega lo que dice la hipótesis del investigador. Por ejemplo, en el caso que yo les di, supónganse que él dice:
la media aritmética de la inteligencia de las mujeres es mayor que la media aritmética de la inteligencia de los varones. Esta sería la hipótesis que yo relaté en forma de palabras. La hipótesis estadística se hace en términos lógico-matemáticos. Media aritmética de las mujeres mayor que la media aritmética de la inteligencia de los varones. Les decía, pero no se pone a prueba esta, se pone a prueba una hipótesis que se llama hipótesis nula. Esta es la hipótesis del investigador. La hipótesis nula, hipótesis cero, es esta. La hipótesis nula es la hipótesis que niega las diferencias. Dice, no hay diferencias. Y la que pone a prueba es esta. Si esto se convalida, si esto es así, rechaza esta. Y si esta no es así, convalida esta. Ahora ustedes dicen, ¿por qué esto así? Medio raro. Bueno, fíjense que en la justicia pasa lo mismo. Es una prueba de hipótesis, una prueba, digamos, de un jurado. Supóngase, no se dice, esta persona, supónganse que una persona es sospechada de algún delito. ¿Vieron lo que dice la ley? Dice, todos somos iguales. Hasta que no se demuestre, somos iguales. Todos somos iguales ante la ley. Ese todos somos todos iguales a la ley equivale a esto. No hay diferencia. Demostrame que no hay diferencia. No me demuestres que soy culpable. Demostrame que yo no soy inocente. ¿Me explico? Eso por un lado. Y por otra parte, existe otra razón para proceder en estadística de esta manera, que es la siguiente. No tenemos fórmulas matemáticas ni modelos matemáticos para contrastar esto, si es así o no. Pero sí tenemos para esto. Sí hay para esto. Entonces, las dos razones. Una en semejanza a la justicia habitual de los hombres, y otra relacionada estrictamente con la imposibilidad de tener modelos matemáticos que puedan verificar esto, pero sí tenemos para verificar esto. A ver, otro ejemplo, por ejemplo. Puede haber una hipótesis que diga, los esquimales ven mejor que los norteamericanos, tienen mejor visión. Una hipótesis. La hipótesis nula, ¿cuál sería? No hay diferencia entre la visión de los esquimales y de los norteamericanos. ¿Sí? Por otra parte, fíjense otra cosa. La hipótesis de igualdad es una hipótesis precisa. La igualdad es precisa. Esto es igual a esto. En cambio, esto es mayor que esto. ¿Cuánto más? Acá hay una relación no tan precisa como la igualdad. Entonces, la que se ataca, la que se pone a prueba es esta. Y los resultados sobre la hipótesis nula luego se revierten sobre esta. ¿Estamos? En concreto, nosotros ponemos a prueba la hipótesis nula. ¿Sí? Si la hipótesis nula es cierta, descartamos esto. Porque es una hipótesis de igualdad. O sea, hay igualdad, por lo tanto esto falla. Bueno. Hecho esta introducción, vamos a ver hay muchísimas pruebas de hipótesis. Muchísimas. Vamos a ver dos clásicas. Dos clásicas. Con dos ejemplos clásicos. Hay una que se llama así. Prueba de medias. Prueba de medias aritméticas. Se llama así. Prueba de medias aritméticas. Y otra se llama prueba de diferencias de medias aritméticas.
de medias aritméticas. Le voy a dar un ejemplo de prueba de medias, un ejemplo práctico de prueba de medias. Así nos vamos introduciendo. Ahora, imaginemos que un farmacéutico firma un contrato con una droguería. Un farmacéutico firma un contrato con una droguería. Ese contrato dice que el farmacéutico va a recibir de la droguería un determinado producto con un determinado precio y una determinada cantidad. Supónganse lo siguiente: el contrato dice que el farmacéutico va a recibir de la droguería efedrina, vamos a ponerle un elemento así que originó alguna catástrofe en su momento, va a recibir de la droguería efedrina en envases conteniendo 100 mililitros y una cantidad muy grande. Ahí estamos bien ahí. Hay un contrato entre la droguería y la farmacia. El contrato dice que el farmacéutico va a recibir envases a un cierto precio, pero los envases van a tener todos 100 mililitros. ¿Estamos? Ahora bien, el farmacéutico empieza a recibir los envases de efedrina y empieza a notar de que los envases de efedrina no tienen, le parece que no tienen 100 mililitros, sino que tienen menos. Va a recibirlo algunos con un poquito más, un poquito menos, etcétera, etcétera, pero como promedio le parece que el droguero lo está pasando, lo está haciendo trampa, por decirlo de una manera más sencilla. Entonces, ¿qué hace? Lleva a cabo una prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis, ¿sabe cómo la hace? Hace lo siguiente: reúne, por ejemplo, 100 envases, una muestra de lo que va recibiendo, de 100 envases, y a esos 100 envases le saca la media aritmética y el desvío estándar. ¿Sí? Y llega a la conclusión, por ejemplo, que el promedio de lo que recibe, la media aritmética de esos 100 envases que recibió, es menor a los 100 mililitros que se había firmado en el contrato. Entonces dice: voy a hacer una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis que va a hacer es la siguiente: se llama prueba de medias y va a comparar la media aritmética de su muestra con la media aritmética del contrato. Y en función de eso va a poder resolver estadísticamente si el droguero lo está pasando o no. Si le está metiendo el perro o no. Y con eso puede ir a la justicia y decir: mira, ahí pasó esto, tiene elementos, tiene una prueba. Eso se llama, digamos, el procedimiento para resolver este conflicto. Se llama prueba de medias, y se llama prueba de medias porque lo que está haciendo está comparando una media, que es la media de muestra, con otra media, que es la media del contrato, en este caso del contrato, porque está comparando si esta media pertenece o no a esa media del contrato. Si es igual, está comparando una media consigo misma, está comparando la muestra de efedrina con la media aritmética de la efedrina del contrato, está comparando lo mismo. Lo vamos a hacer el ejercicio este, ¿no? ¿Sí? En el caso de la prueba de diferencia de medias,
es más el caso de la industria farmacéutica, donde hay dos grupos, a uno se le da una droga, al otro se da otra droga y se quiere ver cómo evolucionan los resultados de una determinada patología con una droga o con otra. Esa prueba es de diferencia de media, es decir, establece qué diferencia de valores será entre la media aritmética de un grupo después de haber desarrollado el tratamiento con la media del otro grupo en el mismo tiempo. Y ahí se compara. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora son un ejercicio de cada tipo para que vean la diferencia. ¿Está? Bueno, las hipótesis de investigación pueden darse de esta manera. Puede decir el investigador que algo es mayor que algo, que A, por ejemplo, es mayor que B es mayor que A, o que no sabe si A es mayor que B, es decir, desconoce. Entonces, lo que dice es, hay diferencia, pero no sabe en qué dirección. ¿Ya? Yo puedo decir, A es mayor que B, sería un tipo de hipótesis. Podría decir, B es mayor que A, sería otra. O podría decir, son diferentes, pero no sé para qué lado va. ¿Está? Esas serían las tres alternativas. Y esas tres alternativas las podemos visualizar acá. Yo puedo decir, por ejemplo, que la inteligencia de las mujeres es mayor que la de los varones. Esa sería una hipótesis. Otra sería que la media aritmética de la inteligencia de las mujeres es menor que la media aritmética de la inteligencia de los varones. Y otra hipótesis es decir, son distintas, son diferentes, pero no sé para qué lado van. Son distintas, pero no sé si las mujeres y los varones son iguales. ¿Está? Pero la hipótesis de igualdad siempre es esta, es la hipótesis nula. Entonces tenemos estas posibilidades, que sean diferentes, menor o mayor. Siempre en las hipótesis caben estas tres opciones. El investigador elige alguna, la que a él le parece más adecuada. Pero siempre la hipótesis es esta, la hipótesis de igualdad, que es llamada hipótesis nula, y es sobre esta es la que se hace la prueba. Acuérdense, siempre la prueba de hipótesis se hace sobre la hipótesis nula. ¿Sí? Y lo que nos dé acá, lo concluimos acá. Entonces hay un procedimiento reglado para poder establecer si la hipótesis nula es verdadera o falsa. Bueno, vamos al grano ahora. Esto es un poquito la introducción. ¿Por ahora vamos bien, más o menos? Más o menos. Bueno, cuando veamos los ejemplos va a ir más mejor. Entonces vamos a ir al problema de la hipótesis de medias. Y para eso te traje ese ejemplo que les adelanté. ¿Quieren que se lo dicte? Bueno, dice así. Entre una droguería y una farmacia se establece un contrato de provisión, de provisión de efedrina de efedrina, por decir cualquier otra droga, de efedrina sobre la siguiente base.
La droguería enviará efedrina conteniendo cada envase 100 mililitros. Envases de 100 mililitros, o sea que la media aritmética de todo lo que va a enviar van a ser 100 mililitros. Y con un desvío estándar, vamos a imaginarnos de 5 mililitros. O sea, este es el contrato entre la droguería y la farmacia. Bueno, pasado el tiempo empieza a recibir la farmacia estos envases y, como sospecha que el droguero no está siendo muy fiel, arma un conjunto de, supónganse, N 100 envases, y a esos envases le hacen una media aritmética de esos envases y encuentra que la media aritmética de estos envases, mu de lo recibido, esto es mu del contrato, vamos a poner así, el mu del recibido es promedio de estos 100 envases, le da, supónganse, 95 mililitros. Entonces va a llevar una prueba de hipótesis para verificar si esto corresponde o no a este contrato o es muy diferente. Va a realizar esa prueba. Entonces establece, lo primero que hace es establecer la hipótesis del investigador. La hipótesis del investigador, del farmacéutico, que es el que la está haciendo, es que la media aritmética de lo que recibe es menor que la media aritmética que figura en el contrato. ¿Cuál será la hipótesis nula? Formula el segundo paso, la hipótesis nula. Mu de lo recibido es igual a mu del contrato. Ahora, toda investigación se hace con un determinado nivel de error. Vamos a imaginarnos que el nivel de error con el cual va a ser el farmacéutico, su prueba de hipótesis, vamos a poner alfa 1%. Que equivale a decir alfa 0,01 en probabilidad. Bueno. Recuerden cómo era la campana de Gauss. En la campana de Gauss estandarizada, acá teníamos más Z menos Z. Y este es el valor 0. Y recuerden que yo les había dicho que los estadísticos cortaban esto, dejaban de lado estos pedacitos que se iban hasta el infinito, pero que eran muy chiquitos, y trabajaban en esta zona de confianza. Zona de confianza. Si él va a realizar su prueba de hipótesis con el 1%, significa que esos pedacitos van a ser el 1%. Ahora fíjense una cosa. Esto lo hacíamos, dividíamos el alfa. ¿Cuándo dividíamos el alfa? Cuando teníamos la intención de calcular la media aritmética de una población y no sabíamos si iba para un lado o para el otro.
Ahora, este investigador dice que esto es menor que esto. En ese caso, el alfa se pone todo de una punta. Si su hipótesis hubiese sido que esto es distinto, pero que no sabe para qué lado va, el alfa se hubiese repartido como cuando hacíamos exactamente el cálculo de la media aritmética de la población. Como no sabíamos si iba para un lado o para el otro, lo repartíamos. Cuando en la hipótesis el investigador cree, como en este caso, que lo que él recibe es menor, este pasa a ser el total del alfa. Acá pone el alfa, el 1% está acá. ¿Me explico? Si la hipótesis que es distinto, lo separa, mitad para un lado y mitad para el otro, los errores. Si dice que es menor, lo pone para este lado. Si hubiese dicho que esto es mayor, este alfa lo pone para otra punta. Bueno, ahora yo les pregunto, si todo el alfa, el 1%, viene para este lado, ¿cuánto vale este valor de z? Ustedes pueden hacerlo. Tienen la tablita y se fijan cuál es el valor de z que deja para este lado el 1%. En el caso de repartir mitad y mitad, el valor era, si mal no recuerdo, 2,58. Ahora, ¿cuánto es? Agarren la tablita. Si es 0,01 sería... Se ponen en la tabla, el valor, fíjense, el valor de alfa acá, ¿cuánto es? 0, 0. El valor más próximo, al 0, 0, que sería 0, 1. Sí. Y ven cuánto de acá. Acá la unidad y el primer decimal y el segundo decimal acá. ¿No es 60? ¿Cuánto? Es 0,0 y 0,01. O sea, sería este. Recuerden que el centro de la tabla eran las superficies. El centro de la tabla era la superficie. Ah, claro. El Z estaba acá en la periferia. Claro, la verdad. 0,01. .0990, ¿no? El más próximo que veo. 2,33. Muy bien. Ese es el valor, sí, sí. Entonces, se fijan en el centro de la tabla, acá, ¿cuál es el valor más próximo a 0,01? Y hay uno que es 0,0099, que es el más próximo, y queda acá, de este lado, 2,3, y acá arriba 0,03. ¿Lo ven? Unidad, primer decimal, y el segundo decimal, 3. Y lo ubican acá. Este valor no es 0,01, sino que figura como 0,0099, el más próximo a 0,1. Fíjense en la tabla, por favor. Recuerden la tabla. ¿Lo ubicaron todos? Chicos, estén presentes con estos, porque en el examen va a venir esto, y si no lo saben buscar este valor, no pueden conseguir. ¿Sí? En tu caso, ¿vos tenés una tabla para esto? Se me quedó. Se me quedó. ¿Y por qué no te juntas con algún compañero así ven cómo lo obtenés? Si te parece, ¿no? Es una sugerencia.
me da 0,99, ¿está bien? Sí. Ubicá este 0,099, que es el más próximo al 0,1, que es el que tenemos que buscar. Y te da 2,3 acá en esta columna. 3, 0,03. Sí, Es 0,9 directamente, no 0,0 me parece. 0,0. 0,9. Lo voy a marcar acá y lo voy a trasladar. Mira, si lo quiero circular ahí. Estoy mirando el lado negativo. Lógico, porque está para este lado. Este valor va a ser z menos 2,33. Hacerlo circular así lo ubican y cómo encontrarlo, porque si no. Estamos fijando en la dispositiva. ¿Ya lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Dónde están las marcas negras? 3 a 2 marcas negras. Bueno, estoy esperando que se recorra y que lo vean como hace un tubo. ¿Sí? ¿Lo vieron todos? ¿Por ese lado creo que sí? ¿Por este lado lo vieron? ¿Lo ubicaste? Sí. Bueno, me lo dan entonces el papelito si lo ubicaste. Bien. Si en lugar de trabajar con el 1%, el investigador hubiese trabajado con el 5%, ¿cuánto hubiese sido este Z? Que acá dio menos 2,33 para el 1. ¿Cuánto hubiese dado para el 5%? Así de paso lo practican. ¿Qué les parece 1,64 o 1,065 por ahí? ¿Eh? 1,65. ¿De acuerdo? Entonces, si con la investigación lo hubiese hecho en lugar del 1%, del 5%, este Z se hubiese convertido en menos 2,65 aproximadamente. O sea, este es para alfa 1 y este es alfa 5%. Porque esto que dejó de lado, esta parte que es rara, esta parte que queda fuera, el 1%, el Z da este. Si acá en esta superficie hubiese sido el 5, nos daría menos 2,65. ¿Por qué?
2. Es 1,64, me parece. Sí, 1,64, 1,65, más o menos. ¿Sí? 1,65 o 1,64, por ahí está. Cualquiera de los dos sería adecuado en un trabajo. Bueno. ¿Cómo sigue esto? Entonces, empezamos con esto y determinamos, tercero, con el alfa adoptado, determinamos el valor Z. Ese valor Z es como una frontera. Este valor es como una frontera. Para este lado sucede algo y para este otro lado sucede otra cosa que les paso a explicar. En un instante, pero primero voy a seguir con esto. Determinamos esto. El punto 4 es calcular lo que se llama un estadístico de prueba. Que se llama así. Z de prueba. Que tiene su fórmula. Como yo me puedo olvidar de vez en cuando alguna, la voy a recordar acá. Se calcula una Z de prueba, es una fórmula. Y en este caso es la media aritmética, en este caso particular, la media aritmética de lo recibido menos la media aritmética de lo contratado, dividido el desvío estándar, y esto a su vez dividido raíz de n. La pasamos a calcular esta. La calculamos. Esta fórmula yo la voy a dar. ¿Sí? Lo que me interesa es que sigan el esquema. ¿Este cuánto es? 95 95 mililitros. Este, 100. 100. Este, 5. 5. Dividido, 100. y acá nos queda arriba 5 dividido, raíz de 100 es 10. 5 dividido 10, 5 dividido 10 es 0,5. Y 5 dividido 0,5 5 dividido 0,5, ¿cuánto es? 10. Ah, pero es menos, ¿no? Sí. Más 10. ¿Hicimos bien el cálculo? Verifiquémoslo. 95 menos 100, 5 dividido raíz de 100 es 10. 5 dividido 10, 5 dividido 10 es 0,5.
5 dividido 0,5 es 10. Entonces nos queda que el z de prueba es menos 10. Y quinto y último paso. Comparamos z de prueba con este valor que le llamamos z crítico. Este es el valor crítico, es el que define frontera entre un espacio y otro. ZP con z crítico. Y ahora, y por último, concluimos. Vamos a ver cómo concluimos. Estos serían todos los pasos. Perdón, ¿cuál sería el Z crítico? El z crítico es este que definimos acá. Que como hemos trabajado con el 1%, nuestro z crítico es este. El de 1. Este sería el z crítico del ejemplo que estoy utilizando. Entonces comparamos. ¿Dónde cayó el z de prueba? Si este era menos 2,33, ¿el menos 10 dónde cayó? Por acá. Sí. Cayó por acá. El z de prueba. Si cayó por acá, es tan alejado del medio que es esto, que esa diferencia es sustancial, es grande. Entonces, todo lo que cae de aquí para acá es zona de rechazo de qué? De la hipótesis nula. Y lo que cae, esto para este lado, y lo que cae de aquí para acá es zona de aceptación ¿De hipótesis nula? de la hipótesis nula. Exacto. Entonces, acá que concluimos, ¿dónde cayó el z de prueba? Menos 10 cayó en la zona de rechazo. Rechazamos esta hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? Acá está, esta. La rechazamos. Por lo tanto, nos quedamos con esta. Efectivamente, la droguería no está cumpliendo con lo pactado. Pero entonces concluimos que menos 10 cae en zona de rechazo. ¿Zona de rechazo de qué? Siempre acuérdense que lo que aceptamos o rechazamos es la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, llegamos a la conclusión que el z de prueba cae en la zona de rechazo. ¿Zona de rechazo de qué? De la hipótesis nula. Entonces rechazamos esta. Y por lo tanto nos quedamos con esta. Por lo tanto, efectivamente, el farmacéutico tiene razón en cuanto a que la droguería no está cumpliendo su palabra, no está cumpliendo el contrato. En otras palabras, la media aritmética de lo recibido es diferente a la media aritmética del contrato, muy diferente. Y como es muy diferente, rechazamos que sean iguales. Y como rechazamos que sean iguales por este procedimiento, llegamos a la conclusión de que el investigador, la hipótesis del investigador se verifica. ¿Qué quiere decir que se verifica? Que efectivamente lo que él recibe es menor que lo que fija el contrato. Bueno, esta es una típica prueba de medias. Prueba de medias. Repito el procedimiento para que les quede claro. Se establece la hipótesis del investigador. Inmediatamente se establece la hipótesis nula. Con el alfa adoptado, es decir, con el error que vamos a trabajar, se determina el z, que yo puse así, z sería z crítico. Se determina el z crítico. Este z crítico, ¿qué es? Separa las aguas. Por un lado, acepto la hipótesis nula y por otro lado la rechazo. Calculo el z de prueba y me fijo dónde está. Por eso digo, comparamos este con este. Si está de este lado, si está del lado
esta franjita chiquitita del rechazo. Rechazo la hipótesis nula. Si cae de este lado, acepto la hipótesis nula. Acá queda claro. Zona de aceptación y zona de rechazo. Bueno, si rechazamos la hipótesis nula, sería rechazar esta y nos quedamos con la hipótesis del investigador. Es decir, ¿qué dificultades pueden tener ustedes en un examen que yo puedo ir algo parecido? Con el alfa, lo difícil es calcular el z crítico. Las fórmulas se las voy a dar. Y después ustedes tendrán que tener el criterio de saber si el z de prueba cae en zona de aceptación de la hipótesis nula o zona de rechazo. ¿Está? Hacemos un paréntesis Sí. y seguimos con otro tipo de pruebas.